Hola, bienvenidos a este nuevo segmento del canal en el cual vamos a tratar eventos específicos e interesantes que ocurrieron a lo largo de la historia. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las veces en las cuales Adolfo Hitler estuvo más cerca de la muerte antes de finalmente suicidarse el 30 de abril de 1945 junto con su esposa Eva Braun en el búnker abajo de la Cancillería. Se dice, algunos historiadores llegan a afirmar que pudieron haber habido hasta 42 intentos de asesinatos contra Adolfo Hitler, la mayoría de alemanes. Recordemos que más allá de que el partido nazi era un estado opresivo y que no permitía, digamos, la oposición, habían todavía sectores, algunos comunistas que resistían, habían algunos sectores demócratas, católicos, cristianos en generales, y dentro del mismo ejército que era conservador y que no siempre se llegó el ejército nunca llegó a tener una perfecta comunicación con Adolfo Hitler y el partido nazi, ya algunos desde el principio y otros cuando la guerra comenzó a complicarse y el pueblo alemán comenzó a sufrir. Aumentaron los disidentes y los intentos por derrocar a Adolfo Hitler. Pero empecemos por la Primera Guerra Mundial. Hablemos de septiembre de 1918, a meses de que culmine la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. En Marcoing, cerca de la ciudad francesa de Cambrai, un soldado, Henry Tandey, tuvo por algunos segundos en la mira de su fusil a un soldado alemán desarmado y herido. Dudó si es que debía rematarlo, pero su código de honor o su compasión hizo que le salvara la vida a este soldado alemán, quien además, aparentemente, según cuenta la historia, habría hecho un ademán de agradecimiento. Este soldado alemán al cual Tandey perdonó la vida no era otro sino Adolfo Hitler. El siguiente momento en el que Hitler estuvo a punto de perder la vida fue en noviembre de 1923, cuando intenta su putsch o golpe de estado en Múnich. Alentado por el éxito de Benito Mussolini y sus camisas negras, él trató también de tomar el poder iniciando el golpe de estado en Múnich, aunque en ese momento el partido nazi prácticamente no era conocido afuera de Baviera. Lo cierto del caso es que, dado que habían contado con el apoyo de Ludendorff, un héroe de la Primera Guerra Mundial, ellos confiaban en que el ejército del momento, el Reichswehr y los policías no iban a detenerlos. Pero lo cierto es que mientras marchaba Hitler, Hermann Göring y otros nazis por las calles, se inició un tiroteo entre la policía y los nazis que marchaban, con 4 bajas por el lado de los policías y cerca de 16 bajas por el lado de los nazis. Una persona que estaba inmediatamente al costado de Hitler murió. Este proyectil, que además parece que rozó el hombro de Adolfo Hitler, prácticamente pudo haber acabado con la vida de Adolfo Hitler ese mes de noviembre de 1923. Otros dicen que el guardaespaldas Ulrich Graf se habría inmolado para salvar la vida de Adolfo Hitler. El siguiente evento donde Hitler estuvo a minutos de perder la vida fue el 8 de noviembre de 1939, 2 meses después de que Alemania hubiese invadido Polonia y se hubiese desencadenado la Segunda Guerra Mundial. George Elser, trabajando prácticamente solo, era un carpintero y un relojero que creó un dispositivo que colocó en uno de los soportes de la tribuna donde estaba hablando Hitler en la cervecería en la cual se estaba conmemorando el aniversario del putsch de 1923, pero ese día Hitler tuvo que adelantar y acortar su discurso. Se le había informado que había mal tiempo y no podría regresar a Berlín en avión, sino que lo tendría que hacer por ferrocarril, por lo cual terminó el discurso antes de lo previsto y la bomba de Elser explotaría 13 minutos después de que Hitler había abandonado el estrado. El siguiente evento interesante ocurre el 17 de marzo de 1943. En los años 1942 y 1943 Hitler voló bastante, sobre todo por las zonas conquistadas del frente oriental en un Fokker Cóndor, y se dice que este 17 de marzo de 1943, momento en el cual se dirigía al cuartel general de su grupo Ejército Centro en la ciudad de Smolensk, algunos oficiales alemanes habían puesto dispositivos barométricos camuflados dentro de algunas cajas que supuestamente contenían licor, pero estas no habrían explosionado debido a las bajas temperaturas de la cámara
en la cual se hallaban los explosivos. Los oficiales que habían colocado las bombas lograron recuperarla y nadie resultó implicado. Un evento interesante es que el mes anterior, febrero de 1943, cuando Hitler visita el cuartel general de su grupo Ejército Sur para reunirse con el mariscal de campo Erich von Manstein, los rusos, una columna de 22 tanques T-34, llegó a estar muy cerca del aeródromo donde el avión personal del Führer esperaba que este termine la conferencia con el alto mando del Grupo Ejército Sur. La columna de tanques soviética había roto el frente alemán y prácticamente no habían defensas entre ellos y el aeródromo, pero por falta de combustible parece que la columna soviética detuvo el avance y el Führer pudo emprender su vuelo sin ningún contratiempo. Los soviéticos nunca supieron lo cerca que estuvieron ese día de capturar a Hitler y nunca más volverían a estar tan cerca de él hasta el día en que finalmente Hitler se suicidó, como digo, el 30 de abril de 1945. El siguiente atentado es sin duda el más famoso de todos. Es el ocurrido el 20 de julio de 1944, liderado por el coronel Klaus von Stauffenberg, que en el cuartel general de Rastenburg, en Prusia Oriental, la guarida del lobo, él tenía acceso a las reuniones del alto mando y había colocado un maletín con una bomba lo más cerca posible a Hitler. Pero un oficial de apellido Brandt, cuando Stauffenberg, con la excusa de que tenía una llamada, abandonó la sala, casualmente se tropezó con el maletín que le incomodaba mientras se revisaban los mapas y lo llevó más lejos de donde estaba Adolfo Hitler, en la parte posterior de la mesa, y esto salvó la vida de Hitler, quien salió con daños en los tímpanos, algunos cortes, algunas quemaduras, pero nada que le imposibilitara seguir actuando. Este atentado fue el más completo desde el punto de vista que no solamente analizó la muerte de Adolfo Hitler, sino que contempló activar el plan Valkyria, que era utilizar al ejército de reserva para tomar control de las principales ciudades y accesos y de esa manera dar un golpe militar. Ahora, el éxito estaba hasta cierto punto limitado porque los principales supuestamente sucesores de Adolfo Hitler, como Heinrich Himmler y Hermann Göring, no habían ido a esta sesión en la cual se plantó la bomba. Solamente para terminar, quiero decir que también se ha hablado mucho de que comandos occidentales llegaron a analizar planes para tratar de matar a Hitler en Berghof, que era su residencia y segunda sede de gobierno en Bavaria. Parece que también los soviéticos tuvieron algunos planes, luego desestimados por Stalin, porque consideraba que luego Hitler podría ser reemplazado por alguien que tratara de negociar una paz con Occidente, y también hubieron muchos oficiales alemanes que aparentemente estuvieron dispuestos a inmolarse al estilo kamikaze, pero nunca llegaron a estar lo suficientemente cerca de Hitler. Recordemos que él estaba siempre resguardado por tropas fervientes y fanáticas de las SS y alternaba bastante sus rutinas y sus horarios para evitar los ataques. ¿Cómo hubiese cambiado la historia? Depende del momento, depende de si hubiese ocurrido en la Primera Guerra Mundial, recién iniciada la guerra, en el Putsch, ya cuando la guerra estaba terminando, pero todo esto puede ser materia para otro episodio. Solo quiero dejar acá estos acontecimientos interesantes de cómo pudo haber cambiado la historia si Adolfo Hitler hubiese muerto antes del 30 de abril de 1945. Gracias.